Si estás viendo este vídeo y tienes una cuenta de broker en el extranjero, tengo que darte la enhorabuena. Porque esto significa que tienes más de 50.000 euros en ese broker, lo que es una cantidad nada despreciable y que te estás acercando cada vez más a esa libertad financiera que queremos todos. Si tú todavía no tienes estos 50.000 euros, no te preocupes, porque con los métodos que enseñamos aquí en el canal, tú también puedes llegar a estas cantidades de dinero. Pero este vídeo seguramente no es para ti, porque hay toda una serie de obligaciones fiscales cuando ya tienes estos 50.000 euros, que es lo que vamos a tratar hoy. Y por eso te voy a dejar aquí un vídeo en el que explico cómo empezar a invertir y cuáles son los métodos que seguramente se adecúan más a ti. Y ahora que estamos aquí, todos aquellos que tenemos que rellenar el formulario 720, sí, este temido formulario, por las multas que ha llegado a imponer el gobierno de España por no rellenarlo o por no rellenarlo correctamente. Así que no te preocupes, porque explicaremos en este vídeo cuándo hay que rellenar este formulario y cómo hay que hacerlo. Así que ¡vamos a ello! Bienvenido a Invierte Tú, soy JJ y en este vídeo vamos a hablar del formulario 720, que si has estado al caso últimamente de las noticias habrás visto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado este formulario. ¿Y qué significa tumbar el formulario? ¿Tenemos todavía que rellenarlo? Sí, y como no lo rellenes vas a tener problemas igualmente. Lo que ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que las sanciones por no rellenar este formulario o por rellenarlo incorrectamente eran totalmente desproporcionadas y abusivas. Estamos hablando de sanciones que eran de mínimo decenas de miles de euros, unas cantidades totalmente aberrantes para todos aquellos que simplemente superaban por muy poco el mínimo de los 50.000 euros en los que hay que empezar a declarar este formulario. Y es por eso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que estas sanciones tan elevadas podían llegar a impedir que muchos ciudadanos europeos invirtieran usando brokers de la propia Comunidad Europea. Pero tenemos que tener muy claro que este dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo único que dice es que estas sanciones eran totalmente desproporcionadas. Pero seguimos teniendo la obligación de informar a Hacienda mediante este formulario 720. Y es muy probable que si no lo hacemos nos veamos igualmente con problemas. Quizás no con multas tan desproporcionadas, pero tampoco es de buen agrado pagar ningún tipo de multa, aunque no sea tan cara como lo era antiguamente. Así que vamos a empezar por ver cuándo estamos obligados a informar a Hacienda de nuestro patrimonio en el extranjero mediante este formulario 720. Que recordemos que es meramente informativo, es decir, no tenemos que pagar impuestos junto con este formulario, simplemente tenemos que informar de los bienes que tenemos en el extranjero siempre que se den las siguientes condiciones. Primero de todo tenemos que entender que este formulario se refiere a tres bolsas distintas. Estas tres bolsas son, por un lado, todo lo que serían valores, incluyendo acciones, fondos de inversión, ETFs, etc. En segundo lugar, tendríamos todo lo que son cuentas corrientes, es decir, cuentas en las que tengas efectivo, situadas en el extranjero. Y en tercer lugar, todo lo que serían inmuebles, es decir, viviendas, apartamentos, etc., que puedas tener en tu propiedad en el extranjero. Ahora que tenemos bien claro que tenemos estos tres bloques tan diferenciados dentro del formulario 720, tenemos que ver cuándo estamos obligados a presentar este formulario. Cuando alguno de estos grupos supere por sí mismo los 50.000 euros a día 31 de diciembre del año anterior, nos veremos obligados a presentar este formulario. Para el caso de las cuentas bancarias, también podemos estar obligados a presentar este formulario si el saldo medio de alguno de los trimestres supera también estos 50.000 euros. Así que cuando superemos alguno de estos bloques por 50.000 euros, pongamos por ejemplo el caso de los valores, acciones, fondos de inversión, etc., nos veremos obligados a informar sobre todas aquellas cuentas de inversión que tengamos en el extranjero.
Por poner un ejemplo, si tenemos una cuenta en DeGiro con 5.000 euros, pero tenemos también una cuenta en Interactive Brokers con 48.000 euros, tendremos que informar de ambas cuentas de broker cuando hagamos el formulario 720. Pero en este mismo ejemplo, imaginemos que tenemos también una cuenta corriente en Revolut en el extranjero con simplemente una cantidad de 100 euros. No estaremos en este caso obligados a informar sobre la bolsa de las cuentas corrientes, ya que no superan la cantidad de 50.000 euros esta bolsa. Igual que si no tenemos ningún inmueble, tampoco obviamente tendremos que informar sobre los inmuebles. Es decir, que solo tenemos que informar de aquellas bolsas que sobrepasan el valor de 50.000 euros. Eso sí, si estamos obligados a informar de más de uno de estos bloques, sí que lo tenemos que hacer todo dentro de la misma declaración del 720. De hecho, ahora que veremos cómo rellenar el formulario 720, veremos que hay muchísimos campos dentro del formulario que le dan esta versatilidad para poder declarar todas estas situaciones diferentes en el mismo formulario, y a la vez le da obviamente cierta complejidad, por lo que hay que ir con cierto cuidado a la hora de declarar el formulario. Tienes que tener presente también que tienes que rellenar el modelo 720 del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso, haciendo referencia a todo aquello que tenías el año pasado, seguramente a día 31 de diciembre del año pasado. Vamos a ver ahora cómo tenemos que rellenar este formulario 720. Como veremos, no es tan complicado. Tenemos simplemente que conocer toda una serie de pasos a realizar. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a través del enlace que os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo, y una vez aquí introduciremos nuestro DNI. Con esto accederemos ahora mediante clave PIN, pero también podríamos hacerlo a través del DNI electrónico. Y ahora que estamos dentro de donde se rellena este formulario 720, tenemos una primera página en la que simplemente tenemos que rellenar nuestro número de teléfono y otra vez nuestro nombre y apellidos. Y ahora simplemente vamos a la página número 2. Y ahora estamos en la página interesante, en donde vamos a añadir todos los valores que teníamos a día 31 de diciembre. Para hacer esto vamos a coger un informe anual mío de hace muchos años en el que tenía simplemente un ETF del SP500. Entonces, ahora hacemos clic donde pone nuevo registro y ahora nos sale todas estas casillas en las que vamos a tener que rellenar toda la información referente a, en este caso, este ETF. En NIF del representante, como somos nosotros mismos, no tenemos que rellenar nada. De hecho, si ponemos el DNI por error, que seguro que nos pasa más de una vez, porque al final, si tienes que rellenar muchos campos, al final es difícil no equivocarte. De hecho, te dice aquí que es erróneo. Y ya te desaparece automáticamente, porque es tu propio NIF. O sea, no tienes representante. En clave de la condición del declarante tenemos que poner número 1 como titulares. En clave de tipo de bien o derecho, como vamos a declarar un valor, en este caso un ETF, tenemos que poner una V. En subclave de bien o derecho tenemos que poner un 1, es decir, valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. Sería de una empresa, obviamente. En código de país tenemos que poner el país en el que están depositadas estas acciones, es decir, el país en el que reside nuestro broker. En este caso, como está depositado en DeGiro, y DeGiro actualmente es un broker alemán, vamos a poner Alemania. En clave de identificación vamos a poner el número 1, ya que vamos a identificar este ETF por su código ISIN. Recordemos que el ISIN es como si fuera una matrícula de cualquier tipo de valor financiero, tanto las acciones como fondos de inversión, todos los valores tienen código ISIN. Así que copiamos aquí el código ISIN y aquí introducimos el nombre que nos aparece tal cual en DeGiro como el nombre del producto. Los campos que no estoy rellenando es porque no son obligatorios. Recordemos que aquí tenemos muchísimos campos porque es un modelo muy versátil para declarar muchas situaciones de bienes en el extranjero. Pero en muchas de las situaciones no estamos obligados a rellenar todos los campos. Tenemos que seguir ahora informando del código de país, esta vez de la empresa, que aquí es muy fácil de ver porque en el ISIN ya podemos ver que empieza por IE, por lo que el código de país de este
en el que reside fiscalmente este ETF es Irlanda, por lo que también vamos a poner IE. En origen del bien o derecho vamos a poner una A, porque esta es la primera vez que estamos informando de este valor. Y utilizaremos este campo de la valoración número 1, ya que para las acciones hay que informar solamente del valor que tienen a día 31 de diciembre, que en este caso eran 848,34 euros. En clave de representación de valores tenemos que introducir una A, ya que es un valor representado mediante anotaciones en cuenta. El número de valores, como veíamos en el extracto, en el informe de giro, son 20. Y en el porcentaje de participación tenemos que introducir 100%, ya que en este caso soy el único titular de este ETF, pero si fuera una cuenta compartida, pues quizás estaríamos hablando de un 50%. Y ya estaría, es tan sencillo como esto. Ahora tendríamos que darle, primero de todo, a guardar para que no se nos pierda, porque si no hacemos clic en guardar, no se va a guardar toda esta información que acabamos de rellenar. Y después es muy importante también, a medida que vamos añadiendo valores a nuestro informe 720, ir validando que está todo correcto. De hecho, nos sale una advertencia que nos dice: cumplimente si conoce el campo NIF en el país de residencia fiscal. De hecho, no es estrictamente obligatorio rellenar el NIF en el país de residencia fiscal, porque ya estamos usando el leasing para identificar a este valor. Pero, sobre todo en el caso de las acciones, que a veces es relativamente fácil obtener el NIF en el país de residencia fiscal, que podría tener cualquier, por ejemplo, empresa del IBEX 35. Si no nos cuesta nada encontrar esta información, lo podemos rellenar aquí mismo. Pero si no tenemos la información a mano, no hace falta que nos preocupemos en buscar esta información. Ya que de hecho los ETF tampoco podemos identificarlos simplemente con el NIF, sí que podemos poner el NIF de Vanguard en este caso. Y como en el ejemplo que estamos viendo, recordemos que en el informe simplemente teníamos este ETF, ya estaríamos. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería hacer clic donde pone firmar y enviar. Nos dice se va a proceder a firmar y enviar la documentación, pero tiene avisos que igual debe revisar. Ya hemos hablado de esto, así que le diríamos a continuar. Y aquí nos sale simplemente que tenemos que decir que estamos conformes en firmar la declaración. Y ahora, si apretar aquí, se firmaría y se enviaría. No lo haré porque, de hecho, yo tengo que hacer mi 720 para este año, que todavía no he hecho. Ya sé que solo me queda un mes para rellenarlo, así que le diremos a cancelar. Y te voy a dejar aquí abajo links, en primer lugar el oficial de la AEAT, en el que te explica toda la normativa del 720 y también links de páginas web que resumen diferentes casuísticas por si el caso sencillo que hemos explicado no se adapta exactamente a tu caso, que puedas ver otros casos, o por si, por ejemplo, tienes una cuenta corriente que tienes que declarar, también puedes ver cómo hacerlo en los links que te voy a dejar aquí abajo. Pero para la mayoría de nosotros que invertimos en ETFs, fondos de inversión o acciones, con lo que hemos visto en el vídeo debería ser suficiente para ir introduciendo valor a valor toda aquella información referente a nuestra cartera a día 31 de diciembre. Recordemos que ahora, aunque las multas no sean tan altas, es muy importante que verifiquemos que esté todo bien. Yo lo que hago es lo relleno un día, lo dejo reposar sin enviarlo, simplemente guardando durante quizás una semana. Y al cabo de una semana, con mi mente más fresca, verifico que esté todo bien. Incluso si le puedes pedir a alguien, a algún amigo, que verifique que has introducido todos los datos correctamente, muchas veces es un modo muy fácil de detectar cualquier error que podamos haber introducido. Y recordemos que este modelo es puramente informativo, así que es muy probable que tengas que realizar la declaración de la renta si has estado cobrando o bien dividendos o bien has realizado alguna venta con beneficios. Así que, para ponértelo fácil, te vamos a explicar aquí en el canal cómo tienes que realizar la declaración de la renta. Así que no te olvides en suscribirte al canal haciendo clic aquí abajo. Así que, queridos inversores e inversoras, nos vemos en los próximos vídeos.